Qué hermoso el drama, ¿no? Porque el drama, aunque actuado por niños, ilustra una enorme verdad del peligro de la Navidad, de cuántos durante la Navidad se pierden en la razón de la ocasión. Nos distraemos y hacemos de la Navidad muchas otras cosas que no son o que no deberían de producir ansiedad en nosotros. El no tener para dar un regalo a una persona o a niños no debería de producir ningún tipo de ansiedad. Si hay, si no hay, pues no hay. Pero debería de siempre haber gozo en nuestro corazón cuando entendemos el verdadero significado del nacimiento de Cristo Jesús y su llegada a la tierra. Hay una pregunta que los ángeles no se hacen, porque ellos ya saben la respuesta. Este majestuoso evento del nacimiento de Jesús a la tierra causó incluso gran alegría entre las huestes celestiales. En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 13, la Biblia nos dice: repentinamente apareció con el ángel que anunciaba a los pastores una multitud de las huestes celestiales, que todos a una voz alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles sabían quién Jesús era porque lo habían visto sentado en su trono de gloria con el Padre. Así que ahora ellos celebran su encarnación. Curioso, hoy vamos a estar enfocados en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y una de las formas en las que Marcos empieza su narración o su recuento de los eventos de Cristo Jesús es de la siguiente forma. Marcos 1:23, hablando de cómo los ángeles sabían quién Jesús era. Marcos 1:23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritaba y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Este era un hombre endemoniado que tenía demonios, ángeles caídos en su interior, y ahora cuando está frente a Jesús, estos ángeles dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y escuchen: sé quién eres. Los demonios saben quién Jesús es. Y la respuesta aquí es: el Santo de Dios. Entonces Jesús los reprendió diciendo: cállense y váyanse de aquí. Porque ellos estaban empezando a delatar quién Él era. La verdad es que aunque los ángeles saben quién Jesús era, hay una pregunta que atraviesa los 4 evangelios, cuya respuesta a esa pregunta no ha sido fácil de contestar. Los evangelios la contestan, pero hasta el final. Mientras que los ángeles sabían quién Jesús era, los hombres todavía no entendían quién Él era, pero fueron descubriéndolo con el pasar del tiempo. Quiero ir a Marcos 4:41 porque esta mañana me levantaba meditando en el Señor, pidiéndole de qué predicamos el día de hoy. Señor, hemos sido pastores por 17 años, tengo muchas predicaciones de Navidad, puedo agarrar una de ellas. Y me levanté con una pregunta en mi mente que resonaba, retundaba. Y decía: esta tiene que ser la pregunta en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy, porque creo que la Navidad
inicia una incógnita, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios entrando en la tierra, inicia una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse. Así que vamos a ver Marcos 4:41. Nos dice el siguiente recuento dentro de su contexto. Cristo Jesús ha ido a predicar en las áreas de Galilea. Van en el barco regresando con sus discípulos. Ya es tarde. El lago o el mar de Galilea ha embravecido, las olas han subido y en medio de eso va a suceder algo. Él baja porque está cansado, se duerme en el barco mientras que el agua está inundando, la tormenta está muy recia, ellos están empezando a temer de que van a morir y a uno se le ocurre decir: ¿dónde está Jesús? Nos vamos a morir. Y desciende a hablar con Jesús, regañándolo aún y diciéndole: no te preocupa que morimos y tú durmiendo. Ese es el contexto. Miren lo que dice Marcos 4:41. Y se llenaron de gran temor, porque lo que sucede en el 40 es: Jesús se levanta, los reprende, les dice: hombres de poca fe. Se levanta y habla al mar enfurecido, a las olas, y les dice: callad, estad quietas. Y en eso el mar le hace caso a la voz de este hombre llamado Jesús, y ellos, su respuesta a esto es el 41. Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este niño que nace, que encarna, que cambia la historia de la humanidad? Y la verdad, hermanos, es que la fe verdadera comienza con una pregunta correcta. Aquí en los evangelios no existe una pregunta más profunda, más inquietante, aún más peligrosa que esta pregunta: ¿quién es este? Es triste ver lo que se hace de la Navidad cuando nos dejamos influenciar o distraer por la cultura que es antibíblica y perder el sentido de la Navidad. Y esto sucede cuando no hay un buen entendimiento de lo que nosotros doctrinalmente conocemos como una cristología sana. Un buen entendimiento de quién verdaderamente era y es Jesús. ¿Quién es este? Es la pregunta. No es una pregunta formulada por los enemigos de Jesús. No la hacen los fariseos. No surge de los escribas ni de los incrédulos. Esta pregunta de ¿quién es este? Viene del círculo más íntimo de los que conocían a Jesús. Hombres y mujeres que caminaban con él, que comían con él, que lo escuchaban enseñar, que lo habían dejado todo para seguirlo. Y que en realidad ya habían visto milagros, habían visto cosas asombrosas, pero cuando escuchan que él le habla al mar y el mar le obedece, ellos dicen: ¿quién es este? Y hay una razón por la cual se asombran y les entra temor. Porque estos hombres que caminaban con él eran conocedores de las Escrituras.
Aquí Marcos en su evangelio hace algo profundamente intencional. Nos dice lo que los discípulos preguntan, pero no da la respuesta. Deja la pregunta abierta. ¿Quién es este? Suspende, arrastra a lo largo de toda la historia, porque la identidad de Jesús no puede entenderse correctamente en el momento de un milagro. No puede entenderse sino solamente al final de la historia. Cuando ya no hay milagros, cuando ya no hay gloria visible, cuando ya no hay escape del sufrimiento. Curiosamente pudiéramos agarrar muchas analogías, metáforas hermosas aquí. Y lo primero que me vendría a la mente meditando en esto es que la tormenta usualmente nos obliga a hacer la pregunta: ¿quién es este? Estudiando el relato del versículo 37-39, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ahora, escucha cuidadosamente, porque Jesús no ora, no invoca, no clama. Jesús ordena al mar que calle y que enmudezca. Y el mar le obedece. Pero lo más importante aquí es, el texto no dice que los discípulos se tranquilizaron. Él no dice que dijeron: qué bueno que Jesús está con nosotros. ¿Sabes qué fue lo que les pasó? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor. ¿Por qué temer con gran temor? Cuando su maestro acaba de hacer algo sorprendente. Porque conocían las Escrituras. Este punto es importante. Escucha lo que dicen las Escrituras en el Salmo 89, versículo 9. Dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 107, versículo 28 y 29. Entonces claman a Jehová en su angustia, y él los libra de sus aflicciones, y cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. En Job 38, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Lo que está sucediendo aquí es que ellos tenían un perfecto conocimiento de que el único que tenía poder sobre la mar era Dios mismo, Jehová. Les entra temor porque están reconociendo la divinidad de Dios. Solo Jehová gobierna el mar. Por eso la pregunta que ellos se hacen no es una pregunta técnica, no es metodológica, sino que es ontológica. Déjate explico esas dos palabras. No es ¿cómo hizo esto?, sino es una pregunta de identidad. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién es este? Y Marcos guarda silencio, porque aún no es tiempo de responder.
Esto es algo con lo que los discípulos van a luchar hasta el fin. Y lo que quiero hacer hoy, ¿quién es este? Quiero hablarte de 3 personas íntimas que hicieron la pregunta, pero fallaron en entender. No pudieron entender. Por más cerca que estuvieron, no entendieron quién era este. Primero, los discípulos. Creo que lo podemos ver. Ellos miraban su poder ascendiente, miraban sus milagros, pero no comprendían. Y esto es muy notable porque Marcos en 2 capítulos, capítulo 6, en el versículo 51, nos va a decir que aunque estaban viendo el poder de este, no comprendían. Después de la tormenta, Jesús continúa manifestando su autoridad, pero Marcos introduce una evaluación que nos debería de inquietar. Escucha, Marcos 6, 51, dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Quiero que me sigas. En Marcos 4, ¿qué ha sucedido? Él está en la barca y pasa una tormenta y él la calma y ellos preguntan, ¿quién es este? En Marcos 6, otra vez va a suceder algo en una barca, pero es un poco distinto. Escucha. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca en la que ellos habían salido estaba en medio del mar y él estaba en la tierra. Viéndolos remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron, un fantasma, y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y subió a la barca con ellos y se calmó el viento y ellos se asustaron mucho y se maravillaban. Escucha por favor, pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos de corazón. Endurecidos de corazón. Es imposible que un corazón endurecido pueda contestar a la pregunta de quién es este. Sus corazones estaban endurecidos. El problema de los discípulos no es la falta de evidencia, no es el poder que ven. Por eso muchos en la iglesia buscan milagros, ven el poder de Dios, pero no han comprendido quién verdaderamente era aquel niño que nacía en la tierra. Corazones endurecidos aún frente al poder de Dios. Y además habían malentendido las escrituras. Ellos ven lo que Jesús hace, pero no saben qué hacer con todo lo que están viendo. Saben que el poder que están viendo manifestado, están confundidos. Y el milagro que ellos están viendo está distorsionando. Cuando Jesús empieza a hablar del sufrimiento, de la cruz, se empiezan a confundir. De todas las cosas que buscamos en la vida, contestar la pregunta, ¿quién es este? Yo creo es la más importante. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús?
Este niño que nació en un pesebre, en una cueva, en condiciones pobres, que después creció y creció en sabiduría, creció en estatura, creció en conocimiento, creció en poder. Este no es uno que solo hace milagros. Este era más. No era solo un profeta. Este era más. No es uno más grande que los demonios. No, él es más que eso. Y los discípulos no entendieron quién era este. También hay otro personaje muy importante. Hablaba de él antes de empezar. Los discípulos y después está María. Déjate digo un poco sobre María. María sabía bien quién él era, pero no entendía el significado de su vida. Aquí debemos de tenernos en una figura presente desde el inicio. María está presente desde el inicio y ella va a estar allí hasta el fin. Ella no llega a Jesús por los milagros. Ella recibe la revelación antes del nacimiento. En Lucas capítulo 1, en el versículo 26, dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella sabía quién él era. La respuesta frente a esta gran revelación de María está en el versículo 38 del capítulo 1. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué hermoso. Que aunque no entendía todas las cosas, fue obediente al plan que Dios tenía. Y es hermoso ver a María y su respuesta en el capítulo 1 del versículo 38, en el Magnificat. Ella confiesa lo siguiente, dice María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero 2 veces el texto dice las siguientes cosas. Escucha, Lucas 2:19 y Lucas 2:51 dice esto con respecto a María. Y dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí hay un recuento de cómo María lleva a Jesús a los 12 años, 11, 12, 13 años al templo, lo pierden, se van de regreso, no lo encuentran, regresa, y cuando lo encuentra le da una regañada y Jesús le responde: María, ¿no sabes? ¿No te acuerdas de la revelación que te digo que en los negocios de mi Padre debo de estar? Y la respuesta a eso es: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando Jesús declara aquí: no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y pudiera mencionar a Simeón, la profecía de Simeón en el capítulo 2:34. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Y lo que Simeón le dice a María es: una espada traspasará tu misma alma. Todo está apuntando a la respuesta de quién es este. Pero aunque ella sabía bien quién él era, todavía estaba aprendiendo lo que esto significaba para su vida. Los discípulos endurecidos de corazón. María sabía, pero no entendía todavía. Hay otro personaje, se llama Pedro. En Marcos, en el capítulo 8, hablamos de Marcos 1, Marcos 4, Marcos 6. Y mira la narrativa en el capítulo 8 de Marcos. Jesús va a hacer la pregunta, porque considera que la pregunta es la más importante de todas las preguntas. En el capítulo 8,
el versículo 29, empezando desde el versículo 27, Marcos 8, 27, Jesús viene y dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondiendo, sus respuestas muestran que no sabían quién él era verdaderamente. Unos, Juan el Bautista; otros, que eres Elías; otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo otra vez: ¿y ustedes quién dicen que soy? Claro, la respuesta de Pedro. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido. Pero él le mandó que no dijese esto de él a ninguno. Aquí hay muchas cosas que pudiéramos dialogar. La idea principal es que Pedro sabía quién era. Pedro sabía o confiesa correctamente, pero todavía no entendía el plan. A veces podemos decir con nuestra boca, confesar que Él es el Cristo, pero no en lo interno de nuestro corazón entender verdaderamente lo que eso significa. Miren lo que dice el versículo 8:31. No solamente acaba de expresarle: ¿quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Inmediatamente el versículo 31, lean conmigo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Eso quiere decir regañarlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si Pedro aceptaba el título, pero rechazaba el camino. Al final, en Marcos, el capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que aunque él sabía quién era, Marcos 14:66, nos damos cuenta de que Pedro, aunque sabía que él era el Cristo, terminó negándolo. Y él negó otra vez y cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro, acordándose de lo que Cristo le dijo, rompió el llanto. Pedro no estuvo presente cuando Cristo murió en la cruz. Y otra vez la pregunta de quién es este. Sus discípulos, frente a sus milagros y su poder, endurecidos de corazón, no lo entendieron. María lo sabía por revelación, pero no pudo captar en la totalidad el plan. Pedro lo confiesa correctamente, pero al final lo abandona porque no le gusta el camino o el plan. ¿Están conmigo? Pero quiero que vean la contestación de la pregunta. Esto lo encontramos en Marcos 15:39. Y si van conmigo aquí, vamos a ver que Cristo, después de hacer milagros, de vivir una vida santa, una vida perfecta, de venir a enseñar, a
a darnos el ejemplo de vida. Él es crucificado, muerto en la cruz como el chivo expiatorio, el que tomaría nuestro lugar. Cuando nosotros merecíamos esa muerte, el inocente paga por nosotros, muere en la cruz del Calvario, y después de todo lo que sucede, en la última expresión, cuando Él termina, Juan nos dice las últimas palabras de Cristo: consumado es. Algo sucede que contesta la pregunta: ¿quién es este? Marcos, este es el clímax del Evangelio de Marcos, el cual escribe en el versículo 39 de Marcos 15. Miren lo que sucede. Los discípulos, María ni Pedro. Pero vean, el centurión, un romano, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: yo quiero que ustedes noten, Cristo está en la cruz. No hay escape. Jesús guarda silencio, permanece fiel, muere. Y entonces un hombre que no caminó con él, un hombre que no escuchó sus parábolas, un hombre que no vio sus milagros, un centurión romano, un pagano, uno que estaba encargado de crucificar, de castigar, un hombre duro de corazón, insensible porque lo tenía que ser frente al castigo que daba y ejecutaba en el imperio. Un centurión romano dice las siguientes palabras. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. La muerte de Cristo contesta la pregunta y abre los ojos de los gentiles. La pregunta de Marcos 4 finalmente tiene respuesta, pero la respuesta no viene en los milagros, en la tormenta. La respuesta viene en la cruz del Calvario. María lo sabía por revelación, Pedro lo confesó, pero tropezó, los discípulos temieron y un centurión lo entendió al verlo morir a Jesús. Jesús no es plenamente conocido cuando calma tormentas. Jesús no es plenamente conocido en los milagros, sino cuando permanece fiel hasta la muerte. Y la pregunta sigue en pie para cada uno de nosotros: ¿quién es este? En la Navidad, aquel que nació, aquel que fue enviado del Padre a la tierra por medio del Espíritu Santo, encarnado, nacido de virgen. ¿Quién es este? Y solo hay una respuesta correcta. Este es el Hijo de Dios que murió por nosotros, quien nos amó hasta la muerte, tomando nuestro lugar. En realidad, yo no sé qué significa la Navidad para ti. Nos hemos hecho la pregunta: ¿qué es más importante?
¿Su nacimiento o su muerte? Esa es una pregunta ingenua. Porque no puede haber una sin la otra. Las dos cosas son importantes. Su nacimiento como su muerte, como su resurrección. Pero cuando yo pienso en la Navidad, yo me enfoco en eso. ¿Qué significa la Navidad para mí? Para mí, la Navidad contesta la pregunta: ¿quién era aquel niño que nació y que hoy celebramos? ¿Quién era aquel niño? Bueno, la respuesta: aquel niño era el que fue prometido desde el principio como la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Aquel niño que nacía era el que en quien serían benditas todas las naciones por la promesa hecha a Abraham. Aquel niño era el que fue anunciado como descendiente de Judá y portador del cetro. Aquel niño era el que nació de la casa de David conforme al pacto eterno. Aquel niño era el que tenía su origen desde la eternidad, aunque nació en el tiempo. Aquel niño era el que nació en Belén, pequeño entre los pequeños, grande ante Dios. Aquel niño era el que fue concebido de una virgen como una señal divina. Aquel niño fue el que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel niño era el que fue dado como hijo sobre cuyo hombro estaría el principado. Aquel niño era el que fue llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquel niño que nacía, que también crecería como renuevo delante del Señor. Aquel niño era el que fue anunciado por los profetas antes de ser visto por los hombres. Aquel niño era el que vendría con mansedumbre y no con clamor. Aquel niño era el que fue enviado en humildad y no en majestad terrenal. Aquel niño era el que nació cuando se cumplieron los días según el tiempo señalado por Dios. Aquel niño era el que fue anunciado por el ángel a María por la obra del Espíritu Santo. Aquel niño era el que nació en Belén de Judea en días de Herodes. Aquel niño era el que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquel niño era el que para quien no hubo lugar en el mesón. Aquel niño era el que cuya señal fue humildad y no gloria terrenal. Aquel niño era el que ante cuyo nacimiento los cielos se abrieron en alabanza. Aquel niño era el que fue adorado por pastores y glorificado por los ángeles. Aquel niño era el que cuyo nacimiento turbó a Jerusalén y a sus gobernantes. Aquel niño era el que fue preservado por Dios al huir a Egipto. Fue llamado de Egipto para cumplir la escritura. Aquel niño era por quien hubo llanto en Ramá conforme a lo dicho por el profeta. Él era el que volvió la tierra de Israel conforme a la dirección divina. Él fue el que fue criado en Nazaret para ser llamado el Nazareno. Aquel niño era el que crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Aquel niño era el que es la palabra hecha carne, el que habitó entre nosotros. Aquel niño era el que existía antes de nacer porque estaba con Dios y era Dios. Aquel niño era el que nació en humildad aunque era rico en gloria. Y si te pones de pie conmigo y preparamos un video, aquel niño
Era el que sería luz para las naciones y salvación hasta lo último de la tierra. Aquel niño era el que fue esperado como consuelo de Israel. Aquel niño era el que fue preparado como sacrificio antes de ser conocido. Era el quien se complacería el Señor. Era el que fue anunciado antes del alba como esperanza de redención. Era el que fue reconocido por Simeón como salvación, preparado para Dios, por Dios. Aquel niño era el que fue proclamado luz para la revelación a los gentiles y gloria de Israel. Aquel niño era el que sobre quien se profetizó oposición desde su infancia. Aquel niño fue llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Aquel niño era el que nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Aquel niño era el que participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Aquel niño que nació en un día al cual nosotros llamamos Navidad. Era Dios encarnado. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que aun los vientos y la mar le obedecen? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Yo le quiero dar gracias a Dios porque así como los ojos del centurión fueron abiertos en la cruz del Calvario, así un día Dios nos permitió que se abrieran nuestros ojos y en la cruz poder decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios.